Bien. El método de porcientos integrales es muy fácil. Ay, pero espérenme, porque esto está en... Permítanme. Si quiero unos estados financieros, estos. Ok, ahí se ve. Ok. Antes de seguir avanzando, les voy a comentar algo. Por temas de que estamos muy apresurados con las clases y que son en línea y que solamente vamos a tener, bueno, tuvimos muy poquitas clases, la calificación máxima que pueden obtener en el segundo y tercer parcial es 8. Pero vamos a hacer una dinámica si alguien obviamente quiere subir y llegar a 10, que lo veo complicado, pero bueno, pueden tener la oportunidad. Entrando de vacaciones, voy a poner un examen, es lo único a lo que vamos a regresar, a un examen. Ese examen va a tener teoría y va a tener práctica. Lo vamos a hacer en línea, por supuesto, y va a valer 2 puntos. 0 o 2 puntos. Si lo tienen correcto, vale 2 puntos. Si lo tienen incorrecto, pues vale 0. Y pues con eso les ayudaría a tener el 10 que algunas personas quieren tener. Pero repito, eso es quien quiera resolver el examen, adelante, va a estar cronometrado. Las preguntas, como siempre, no se van a repetir. Y va a estar habilitado determinada hora, yo se los voy a mencionar en su momento. Quien guste responderlo, bueno, pues tendré esa calificación adicional para que mejore su promedio, y quien no, bueno, también es libre de decir, yo me quedo con mi 8, ¿no? Así es como vamos a trabajar. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Sí. Ok, porque también otra cosa, o sea, el hecho de que ustedes suban su calificación a Classroom, pues, sus tareas a Classroom, pues, a mí no me garantiza que hayan obtenido el conocimiento que se requiere para pasar el curso. Bueno, vamos a empezar. Vamos a dar una repasada, chicos, todos. En el método de porcientos integrales, la base para el estado de situación financiera va a ser total de activos. Y de ahí es muy sencillo. Tendríamos que dividir el valor del efectivo, si recuerdan todos los que estaban conmigo, entre el activo total. El resultado que nos dé por 100. Bueno, aquí es muy sencillo porque estamos en Excel. Ponemos el porcentaje y ya nos va a dar. Pero para cuando trabajemos a mano, sería el valor de cada uno de los renglones de nuestro estado de situación financiera entre la base va a ser nuestro activo total. Esta es nuestra base, que la voy a poner de amarillo. Y el resultado lo vamos a multiplicar por 100, se redondea y así es como colocamos el porcentaje en cada una de nuestras partidas. Lo mismo en el caso de valores realizables, entre activo total, el resultado por 100 y redondeado, ¿sale? Y así se va a colocar. Eso es en el caso del estado de situación financiera. Vuelvo a repetir, siguiente renglón. En el caso de cuentas por cobrar sería el renglón de cuentas por cobrar entre el total de mi activo fijo por 100 y me va a dar mi porcentaje y redondeamos la cantidad. ¿Sí se acuerdan, chicos, los que estuvieron conmigo? Y así en cada una de nuestras partidas. Es más fácil interpretar un porcentaje que una razón financiera. Así. Igual, el activo circulante entre en nuestro activo total por 100. Y ese sería nuestro porcentaje. Lo mismo en cada una de estas partidas. Y repito, en el caso de razones financieras nos va a dar una proporción. El resultado es con decimales, ¿sí se acuerdan? En el caso del porcientos integrales nos va a dar como resultado
un porcentaje y es más fácil interpretar, el efectivo representa el 10% de mi activo total. Lo mismo con el pasivo lo tenemos de este lado. Mi base sería activo total, que al final va a ser la suma de pasivo más capital, es lo mismo, ¿sale? Igual tendría que dividir cada una de las cifras de nuestros renglones entre el activo total, el resultado por 100 y se redondean. Siempre se presenta el porcentaje con números enteros. ¿Sí estamos de acuerdo? Está muy sencillo, ¿ya vieron? Igual, documentos por pagar entre mis activos totales por 100. Y así en cada una de nuestras partidas. Este es el método de porcientos integrales. En el caso del estado de situación financiera. Déjenme ver si tengo aquí el estado de resultados. Y aquí tengo un estado de resultados. En el caso del estado de resultados, nuestra base serían las ventas netas. ¿Quién me dice cómo se determinan las ventas netas? ¿Chicos? Son las ventas menos las rebajas. Descuentos. Ventas totales menos descuentos, devoluciones y rebajas. La diferencia se llaman ventas netas. Para determinar nuestros porcentajes, sería la base las ventas netas. Es decir, es como si, voy a ponerlo esto un poquito más abajo, sería ventas totales menos mis devoluciones, mis descuentos y mis rebajas. ¿Sale? El resultado se llaman ventas netas. La base van a ser mis ventas netas. Y aquí voy a empezar, fíjense bien, para determinar en el estado de situación financiera mis porcientos. Lo hicimos de abajo hacia arriba, ¿vieron? En el caso del estado de resultados, las cifras van a ser de arriba hacia abajo. Es decir, mi base son las ventas netas, este es el 100%. ¿Sí? Mi costo de ventas, para determinar mi porcentaje del costo de ventas, sería dividir costo de ventas entre mis ventas netas, el resultado por 100 y lo redondeamos. Igual, en el caso de la utilidad bruta, sería la utilidad bruta entre ventas netas, el resultado por 100 y nos va a dar nuestro porcentaje. Siempre va redondeado. Así es la forma de presentar la información en los estados de resultados. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Sí. Sale, vale. Y así, repito, cada uno de nuestros renglones entre las ventas netas, el resultado por 100. Igual, en este caso, gastos financieros entre ventas netas por 100. Como estoy en Excel, ya no es necesidad de multiplicarlo por 100, pero si lo hacemos a mano, sí. Repito, en este caso, utilidad antes de impuestos entre ventas netas por 100. Y es más fácil interpretar un porcentaje que una razón financiera. Y aquí rápidamente decimos, nuestra utilidad neta representa el 8% de nuestras ventas, o el costo de ventas representa el 68% de nuestras ventas. ¿Ya ven que es más fácil interpretar un porcentaje? Eso es en el caso de porcientos integrales. Vamos a poner chiquitito el porcentaje. ¿Qué pasa con el método de porcientos integrales? ¿Alguien me puede decir cómo aplicamos el método? ¿Chicos?
Vamos a aplicar el método de tendencias. En el caso de tendencias, estados financieros, tendencias. Ok. En el caso del método de tendencias, vamos a tener el ejercicio, en este ejercicio tenemos 21, 22 y 23, ¿no? Entonces vamos a colocar ejercicio 2021, 2022 y 2023. Son nuestros ejercicios. Y vamos a analizar primero el activo circulante. Para aplicar nuestro método de tendencias, fíjense bien, nuestra base siempre va a ser el ejercicio más antiguo. Y aquí vamos a colocar 100. ¿Están de acuerdo? En el caso de razones financieras, hablamos el resultado son proporciones. Después del punto utilizamos 1.02, 1.05, así, una proporción. En el caso de porcientos integrales, como su nombre lo dice, un porcentaje. En el caso de tendencias van a ser números enteros. Por eso es que nuestra base sería el ejercicio más antiguo, en este caso 2021. Y después, ¿cómo vamos a determinar la tendencia para el 2022? Pues muy sencillo. Vamos a poner efectivo, ¿no? Aquí abajo. Efectivo. Colocaremos el importe del valor del efectivo para 2022, que es esta, entre, recuerden que nuestra base es el ejercicio 2021. Dividimos 2021. Aquí aparecen decimales. ¿Sale? Sería dividir el valor del ejercicio del 2022 entre el valor del ejercicio del 2021, el resultado, igual. En este caso nos da 103. Igual va redondeado. Tendríamos que redondear a 103. Porque 103.09 se queda en 103. ¿Están de acuerdo? 103. Sí. Ahora vamos a colocar la tendencia para el 2023. Vamos a colocar el valor del efectivo del 2023. Lo dividimos entre el 2021, que ya lo tenemos aquí, y el resultado por 100. 129.93, que redondeado, ¿qué valor sería, chicos? ¿Quién me dice? 130. 130. Y ya. Siguiente renglón, valores realizables. Lo mismo, en valores realizables, voy a utilizar, para determinar 2022, dividiré 2022 entre 2021. Mi base es el más antiguo. ¿Sale? Lo divido y lo multiplico por 100. En este caso me da 103.09. Sería 103. ¿Ya vieron? Lo mismo para 2023. Utilizo mi cifra del 2023 entre mi cifra del 2021. Me da 137.45. Redondeado, ¿cuánto sería? 137. Exacto. 137. ¿Por qué 137? Porque punto 4 se queda en la cifra, 137. Si hubiera sido punto 5, de punto 5 hacia arriba sube. ¿Sí están de acuerdo, chicos? Sí. Bien. Y lo mismo va a pasar con cuentas por cobrar y lo mismo con inventarios. Nuestra cifra base va a ser la más antigua, ¿ya vieron? Y partimos de 100. Después hacemos nuestra división del 2022 entre el 2021 por 100, redondeamos y colocamos aquí.
y después 2023 es lo mismo. ¿Y qué sigue? Lo que sigue es hacer una gráfica, porque por eso es tendencia, para saber cómo ha ido evolucionando, ¿no? Esto es cuenta. Así. Y lo que sigue, nada más vamos a graficar rápidamente este valor, el primero. Vamos a insertar una gráfica. Dejen colocar aquí. Así, ejercicio. Para que no lo tome como valor. ¿Ya vieron? Después de determinar los valores, lo que sigue es graficar. Y repito, nuestra gráfica empezaría del 100, parte del 100 y ahí hacia arriba o hacia abajo, ¿sale? Igual si quiero agregar este. Miren. ¿Sale? Y así se aplica el método de tendencias. ¿Dudas en la elaboración, chicos? Para los chicos nuevos. No. No. ¿No? ¿Seguros? Está fácil, ¿no? Sí. Sí está fácil, está complicado. Bien. En el método de porcientos integrales, ¿tuvieron dudas? No. Es momento de que hablen, chicos, ¿no? Ok, ¿podemos seguir entonces con punto de equilibrio? Sale, Sí. vamos a seguir entonces con punto de equilibrio. Voy a quitar esta presentación. Ahí se ve, punto de equilibrio. Esto es parte del apunte que yo les entregué. ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién me dice? Ya hicieron la tarea. ¿Para qué nos sirve el punto de equilibrio, chicos? Para saber el precio mínimo que tenemos que fijar. Para determinar, sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Pues también como dice la presentación, ¿no? Dice que puedes crear un plan de contingencia que te permita sobrellevar de forma efectiva los periodos difíciles. ¿Hicieron la lectura? Bueno, esta no fue una lectura, fueron unas diapositivas. Bien, el punto de equilibrio nos va a servir para determinar cuál es el momento donde no voy a ganar ni voy a perder. Es decir, aplicamos unas fórmulas, necesito identificar varios elementos. El primero serían nuestras ventas, nuestros ingresos, después nuestros costos variables y por último nuestros costos fijos. Partiendo de esos 3 puntos podemos determinar el punto de equilibrio y el punto de equilibrio nos va a decir si vamos a ganar o vamos a perder. Si vendiendo una pieza más ganamos o si vendiendo una pieza menos perdemos. Es muy importante para las empresas, es súper importante determinarlo. Ustedes ya copiaron unas fórmulas, ¿cierto? Es esto básicamente lo que les dejo. ¿Tienen anotado eso en su libreta, cierto? Sí, ya. Ya lo tiene. Ok, donde A representa los costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? ¿Quién me dice? Y un ejemplo. Chicos.
Pues los costos que no varían dependiendo de tu producción, o sea, siempre tienes que pagar la renta del inmueble o salarios. Ok, O el seguro. el seguro, muy bien, sí. Es un ejemplo. Son los costos que tienen que ver con tu operación, básicamente, ¿no? Que no van a cambiar, exacto, no van a cambiar, no tienen que ver con la producción. Vendas o no vendas, lo tienes que pagar, como por ejemplo el teléfono. Lo uses o no lo uses, tienes que pagar la línea. ¿Están de acuerdo? Lo Sí. mismo con los sueldos administrativos. Con o sin trabajo de más, de todas formas el sueldo lo tienes que pagar. ¿Sí están de acuerdo? Esto tiene que ver, los costos fijos tienen que ver con la operación. ¿Sí, chicos? Y los costos variables, costos o gastos variables, ¿a qué se refieren? Son los gastos que varían conforme va avanzando la producción, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que suba la renta, suba el mantenimiento de la maquinaria. Ok, sí, más o menos va por ahí. ¿Quién más? La materia prima también puede ser, ¿no? Sí, sí tiene que ver la materia prima. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿A qué se refieren los costos variables? Somos muchos en la reunión. ¿Qué opinan los demás? Podría ser, por ejemplo, en el transporte al aumentar o disminuir el precio de la gasolina. El transporte tiene que ver con gastos variables, sí, porque implica la distribución de tu producto o la llegada de tu mercancía, ¿no? Al almacén, sí, es un gasto variable. ¿Podría ser la mano de obra o las utilidades? Sí. No, las utilidades es un resultado. Las utilidades van en el estado de resultados. ¿Sí lo ubicamos? Ujú. Esa es otra cosa. Ok. La mano de obra va en función con la producción, sí, sí, porque suponiendo que me dedico a fabricar mochilas, si solo vendo 100 mochilas, pues podría tener 5 trabajadores, ¿no? Pero si me dedico a vender 5,000 mochilas con 5 trabajadores, no puedo sacar esa producción, ¿están de acuerdo? Tengo que contratar más gente. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Sí. Ok. Bien, entonces, los costos variables van en función siempre con la producción. Recuerden los elementos, vieron en su clase de contabilidad, ¿no? Los elementos del costo. ¿Cuáles son los elementos del costo, chicos? ¿Lo vieron en costos? ¿Chicos? La La materia prima, la mano de obra. Prima y cargos indirectos. Exacto. Materia prima, mano de obra y cargos indirectos. De entrada, identificando esos 3 valores, vamos a tener nuestros costos variables. Y los costos variables van a variar dependiendo de la producción. ¿Están de acuerdo? Déjenme ver si tengo aquí el ejemplo de los costos. No, esta no es. Permítanme. Solo vamos a ver una gráfica rápidamente. Como recordatorio. Ok, costos fijos, costos variables, pero quiero que vean esta gráfica. Miren, ahí se ven. Los costos fijos no cambian, independientemente de las unidades que tú fabriques, los costos fijos van a permanecer, ¿ya vieron? Los costos, todos los costos se prorratean. Bien, si yo fabrico 1,000 unidades y si mis costos fijos son de 20,000, voy a dividir 20,000 entre 1,000, mi costo fijo por unidad sería de 20 pesos. Pero si yo fabrico 5,000 unidades y tengo mis costos fijos de 20,000, para poder saber a cuánto incurro en cada una de las piezas, tendría que dividir 20,000 entre 5,000 y el costo fijo por unidad en pesos sería de 4 pesos. ¿Ya vieron?
al graficarlos, mis costos fijos serían estos. Lineales, van a permanecer en el tiempo. Eso es en el costo fijo total, pero si yo lo grafico por unidad, ya vieron que los costos fijos van a variar dependiendo las unidades. ¿Sí queda claro, chicos? A diferencia de los costos variables, en el caso de los costos variables, estos sí se modifican o se van a incrementar o van a disminuir dependiendo de la producción. Si yo fabrico 1000 unidades, mis costos variables serían de 20 y mi costo por unidad sería de 20 pesos. Si yo fabrico 5000 unidades, considerando que mi costo por unidad es de 20 pesos, mis costos variables totales serían de 100,000. De forma individual, por unidad, mis costos variables permanecen en el tiempo, pero de forma total, aquí, ¿ya vieron? Los costos variables van a variar, van a cambiar. Y si yo los grafico, miren, estos serían mis costos variables. Si yo no produzco ninguna unidad, mis costos variables serían 0. Y así conforme yo vaya produciendo mis unidades, mis costos variables se van incrementando. ¿Sí queda claro? Y en el caso de mis costos variables por unidad, si yo los grafico, que es esta presentación, miren, mis costos permanecen lineales. ¿Ya vieron? Ahora, eso es costos fijos y costos variables. Para hablar de costos totales, el costo total es la suma tanto de mis costos fijos como de mis costos variables. Pero fíjense en esta tablita. Yo aquí voy a colocar mis costos fijos, que siempre van a ser 20,000 pesos, mis costos variables que van a incrementarse dependiendo de las unidades que fabrique. Mi costo total sería de, en este caso, 40,000 pesos por fabricar 1000 unidades. Mi costo por unidad sería de 40. ¿Se va a ver disminuido mi costo por unidad? Sí. ¿Por qué? Porque los costos variables incrementan, pero los costos fijos permanecen en el tiempo. Entonces, fabricar 5,000 unidades considerando costos fijos y costos variables sumarían 120,000 pesos. Saldría más barato, ¿no? 24 pesos me costaría cada unidad. Ahora, si yo los grafico, miren, mis costos fijos permanecen en el tiempo, mis costos variables van en función de la producción, pero si yo sumo mis costos fijos más mis costos variables, esta sería mi línea del costo total. ¿Ya vieron, chicos? Sí. Si grafico mis costos por unidad, también va a ir disminuyendo porque es la suma. Mis costos totales es la suma de mis costos fijos más costos variables. Pero para poder determinar mi punto de equilibrio, miren, pasa algo muy interesante. Déjenme enseñar esta gráfica. Okay, punto de equilibrio. Miren. En mi punto de equilibrio, para determinar mi punto de equilibrio, debo de conocer perfectamente cuál es la diferencia entre un costo fijo y un costo variable, ¿sí? Ahora, después les decía, necesito saber mis ingresos, en este caso tengo el precio de venta, menos mis costos variables me va a dar un resultado como contribución marginal, y está muy sencillo, 30 menos 20, 10. Con porcentaje igual, recuerden, así como hace un momento retomamos el estado de resultados para porcientos integrales, que la base son las ventas, lo mismo aquí. Mi precio de venta sería el 100%, mis costos variables, este porcentaje lo determino dividiendo 20 entre 30%, y mi contribución marginal, el porcentaje lo determino dividiendo el valor de mi contribución marginal entre mis precio de venta por 100, y este es el porcentaje que me da. ¿Se acuerdan que les había dicho que copiaron unas fórmulas en una presentación? Con esta fórmula de costos fijos entre la contribución marginal, puedo determinar las unidades. Me fui muy rápido. Y mis ingresos, el punto de equilibrio igual, costos fijos entre el porcentaje de mi contribución marginal, y así determino mi punto de equilibrio. Las fórmulas que tienen anotadas varían, si lo leen así, varía un poco, pero al final vamos a llegar al mismo resultado. Lo que quiero que vean es que en el caso de mis ventas, mis costos fijos, miren, aquí van a permanecer en el tiempo, 20,000, 20,000. Mis ventas, si yo fabrico 1000 unidades, y si las vendo porque valen 30 pesos,
tendría unas ventas de 30,000, mis costos variables de 20, contribución marginal 10, costos fijos 20, y aquí perdería. Si yo fabrico y vendo 2,000 unidades, mis ventas serían 60,000, mis costos variables de 40,000, y mi contribución marginal y los costos fijos serían 20,000. Este es mi punto de equilibrio. Y si yo vendo 5,000 unidades, fabrico y vendo 5,000 unidades, ya voy a tener ganancias. ¿Ya vieron? Para eso me sirve mi punto de equilibrio. Pero les quiero mostrar esta gráfica donde, miren, mis costos fijos permanecen en el tiempo. Mis costos variables parten de cero. ¿Sale? Mis costos totales, que es esta línea verde, es la suma de mis costos fijos más mis costos totales. Pero lo más interesante son mis ingresos, que es la línea roja, miren. Esta línea roja son mis ingresos. Mi punto de equilibrio se encuentra aquí, donde se unen los costos totales y los costos y los ingresos, perdón. ¿Ya vieron? ¿Sí se ve bien, chicos? Sí. Ese es mi punto de equilibrio. ¿Dónde voy a tener utilidades? Desde mi punto de equilibrio hacia arriba serían utilidades y de mi punto de equilibrio hacia abajo serían pérdidas. No recuerdo si al grupo 11 les compartí esta presentación. ¿Sí? ¿Sí la tienen? No, No, no. esa maestra, esa no, maestra. Esa no. ¿Esa no la tienen? No. Bueno, se las voy a compartir terminando la clase. Más tarde se las comparto para que lo tomen nota en su libreta. Es una explicación muy rápida, ¿eh? Los chicos del otro grupo ya la tienen, entonces, pero fue como un repaso. ¿Los chicos del grupo 11 tienen dudas? Con esta gráfica está muy bien el punto. Por el momento no, maestra, gracias. ¿Vamos bien? Bueno, Sí. entonces vamos a empezar con algo más interesante. Vamos a determinar el punto de equilibrio con unos ejercicios. Voy a quitar esta presentación. Y a ver, chicos, recuérdenme si ya resolvimos este ejercicio. Chicos, Sí, ¿ese ya lo tienen? sí. Sí. Espérenme. ¿Este ya lo tienen? Creo que no. ¿Ese no lo tienen? Bueno, vamos a resolverlo. Vayan copiándolo rápido en su libreta. Y vamos resolviéndolo. Cuando terminen de copiarlo, van alzando su manita. Es rápido, ¿no? Ok, ya tenemos una mano arriba.
Ok, ya tenemos 16 manos. Bien, voy a dejar de presentar y vamos a resolverlos. ¿Les parece? Punto de equilibrio. Ok, por favor, váyanme diciendo. ¿Cuánto tenemos de precio de venta? 10,000. 10,000. Ok. ¿Costos variables? 5,000. 5,000. ¿Y mis costos fijos? ¿Cuánto tenemos de costos fijos? Costos fijos totales. ¿Cuánto tenemos de costos fijos? 20 millones. 20 millones. Ok. Vamos a determinar nuestro punto de equilibrio. ¿Cuál es la fórmula, chicos? Punto de equilibrio es igual a Costos A fijos entre 1 menos B. ok, A, que son nuestros costos fijos, entre 1 1 menos B. menos B. Ok. ¿Y cómo determino B? ¿Quién me dice? Costos y gastos variables entre las ventas. Costos variables entre nuestros ingresos o las ventas. ¿Sale? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Y entonces empezamos. Vamos a poner nuestros costos fijos. En este caso son 20 millones. Entre costos variables menos entre ventas. Mis costos variables son 5,000 y mis ventas o mis ingresos son 10,000. Si yo lo divido, ¿cuánto me da? Primero tenemos que resolver eso. 5,000 entre 10,000, ¿cuánto nos da? 1/2. 0.5, ¿no? 0.5. Es lo mismo. Y luego me dice mi fórmula, resuelve 1 menos B. ¿Qué quiere decir? Que es 1 menos el resultado que me acaba de dar de B, ¿no? ¿Cuánto me da? 0.5. 0.5. Y después dividimos 20 millones entre 0.5. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, chicos? 40 millones. Exacto. Este es nuestro punto de equilibrio. Y vamos a comprobarlo. Serían mis ventas. Serían los 40 millones, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. 40 millones. Mis costos variables. ¿A cuánto ascienden mis costos variables? ¿Cómo puedo determinar mis costos variables? ¿Quién me dice? Si mis ventas son el 100%, recuerden, mis costos variables sería dividir 5,000 entre mis 10,000 por 100. ¿Cuánto me da? 5,000. 50%. 50%, ¿no? Mis costos variables representan el 50% de mis ventas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, serían los 40 millones por el 50%. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 20 millones. 20 millones. Ventas menos mis costos variables, ¿cómo dijimos que se llamaba? Chicos, Contribución marginal. contribución marginal.
ventas menos costos variables, contribución marginal. ¿Y a eso qué tengo que hacerle? Los costos Restarle. fijos. Exacto, restarle mis costos fijos. Mis costos fijos ascienden a 20 millones. Entonces, mi utilidad, ¿a cuánto asciende? 0. 0. ¿Está bien mi punto de equilibrio? Sí. ¿Ya vieron? Me dice que tengo que vender 40 millones para poder tener, perdón, mi punto de equilibrio. Arriba de 40 millones voy a tener utilidad. Menos de 40 millones, es decir, si vendo 35 millones, ya voy a tener pérdida. ¿Sí quedó claro el procedimiento? Sí. ¿Seguros? Cópienlo, por favor. Cuando vayan terminando, alzan su manita. Ok. Ok, ya tenemos 17 manitas. Otro ejercicio más. Cópienlo, por favor. Igual, cuando terminen, alzan su manita. Ok, listo, vamos a resolverlo. Nos están diciendo, determine el punto de equilibrio económico en unidades con la siguiente información que le proporciona el gerente general. Y nos están dando precio de venta, costos variables y costos fijos, ¿sale? Ya lo tienen todos, entonces vamos a resolverlo. Ok.
igual. Nos están dando el precio de venta. ¿A cuánto asciende su precio de venta, chicos? 18,960. Ok, y nos están dando los costos variables. ¿A cuánto ascienden sus costos variables? 10,439. Ok. Y después nos están dando los costos fijos. ¿A cuánto ascienden? 36,850,000. Sale. Bien. La fórmula de A entre 1 menos B nos va a dar el precio, el punto de equilibrio, pero en pesos. Ahora nos están diciendo, quiero que me digas en unidades, ¿cuántas unidades tengo que vender? Para poder determinarlo, también es muy sencillo, ¿eh? Necesitamos la contribución marginal. ¿Cómo determinamos la contribución marginal? Resto. ¿Qué voy a restar? Ventas menos costos variables. Exacto. Ventas menos costos variables me da mi contribución marginal. Entonces, 18,960 menos 10,439, ¿cuánto me da? 8,521. Ahora vamos a determinar el porcentaje. Recuerden que mis ingresos o mis ventas son el 100%. ¿Sí? Mis costos variables entre mi precio de venta por 100, ¿cuánto me da? 55%. El 55%. ¿Cerradito? Bueno, me da un poquito más, ¿no? Y mi contribución marginal serían 8,521 entre mi precio de venta por 100. ¿Cuánto me da? 45. 45, un poquito más. Bueno, nos va a dar el valor un poquito. Si utilizamos todos los decimales, nos va a dar exacto. ¿Cómo lo determinamos, chicos? ¿Cómo determinamos las unidades? ¿Quién me dice? ¿No son costos totales entre el margen de contribución? Costos fijos. Para determinar mis unidades serían mis costos fijos, en este caso serían los 36 millones, entre mi contribución marginal. ¿A cuánto asciende mi contribución marginal? ¿Chicos? 8,521. 8,521. Y entonces yo divido 36 millones entre 8,521. ¿Cuánto nos da? 4,324.60. 61, ¿no? Ok. Que en unidades tendrían que ser 4,324.25, ¿no? Porque no vamos a hacer medias bolsas. Y aquí no son pesos. Estas no son pesos. Así. ¿Ya vieron? Son unidades. Unidades. Pero estos son en unidades. Ok, ahora vamos a determinarlo en pesos, que serían nuevamente A entre 1 menos B. ¿Sí se acuerdan? Este es el punto de equilibrio. Ahora vamos a determinarlo en ¿Cómo pesos. sacaron el costo marginal? Es que me perdí, perdón. La contribución marginal. Contribución marginal. La contribución marginal es precio de venta menos costos variables. Aquí está. Ah, ya, me había confundido, gracias. Sale. ¿Sí? Ahora vamos a determinarlo en pesos.
Mis costos fijos son 36,850,000 entre 1 menos B. Vamos a resolver B. B, ¿cómo lo resuelvo? Divido. ¿Qué divido, chicos? Costos variables. Costos variables entre precio de venta, ¿no? ¿Qué es este dato que tenemos aquí? ¿Ya lo vieron? Este y este es el mismo. Esta B es esto. Y entonces es 1 menos 0. Si utilizamos después del punto, para ser un poquito más precisos, con el punto de equilibrio, 6 dígitos, 55,05,80, me va a dar más exacto mi punto de equilibrio. O si podemos utilizar todos los decimales, estaría genial. Que serían los 36 millones, lo vuelvo a poner aquí, entre 1 menos B. Y divido 36 millones entre punto 44, 94, 19, 83. ¿Cuánto nos da? Chicos, la llamada está por terminar. Nos volvemos a conectar. Se va a cortar, pero nos volvemos a conectar, ¿sale? Este es mi punto de equilibrio. Punto de equilibrio en pesos. ¿Ya vieron? ¿Lo podemos comprobar? ¿Si llegaron a ese resultado?